con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, buenos días. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este día. Y gracias por estar aquí. Les bendigo de corazón y deseo que ustedes escuchen la palabra de Dios con atención. Cada palabra de Dios se debe de oír atentamente para que pueda entrar en nuestro corazón y dar fruto. Si yo estoy distraída pensando en otra cosa, puedo estar 40 años en una iglesia y nunca cambiar. Aquí la clave para que usted cambie es que ponga atención a la palabra de Dios. Te damos gracias, Padre, por ese momento y te ruego, Padre, que la gente escuche este tema con sabiduría, con un oído circuncidado, con ojos circuncidados y que sea atento a esta palabra, Señor, para no malinterpretar lo que voy a predicar hoy. Te damos gracias, Padre. Amén. Se pueden sentar. Fíjense, mis hermanos, que hoy voy a hablar de la sal. Yo quiero que usted le ponga atención porque va a ser un tema que voy a dar un poquito diferente a lo que hicimos el día lunes. ¿Quiénes saben que Dios hizo un pacto con David que es eterno? ¿Y que es un pacto de qué? De sal. Y esa eternidad está en el mundo espiritual. Entonces, de aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 13, del versículo 5, vamos a leer. Estoy advirtiendo eso porque la gente puede tomar este tema para estar haciendo actos proféticos contra personas, y no se puede. No se puede hacer contra una persona, menos si es hija de Dios, porque se sufren consecuencias muy severas. Eso se hace contra las fuerzas de oscuridad, contra los demonios, contra las potestades, contra los seres infernales, y se hace también para deshacer brujerías, ¿sí? para cortar maldiciones. A veces la gente no sana y es porque es producto de una brujería, o tiene problemas en su matrimonio, y le voy a decir por qué surgió esto. Porque yo oré por una pareja que yo sentía que había algo extraño ahí, y me mostró el Señor que era porque la muchacha estaba haciendo brujería. Y entonces yo fui al salón hace unos días y me dijo, mira señora, mire pastora, ¿qué se puede hacer? Fíjese que una señora encontró a la muchacha haciéndole brujerías a ella y a su esposo. O sea que eso lo hace un montón de gente. Entonces vine yo, me puse a orar por esa pareja que yo había discernido, y pasó algo tan extraño que la señora al día siguiente, la que trabajaba, se fue y tenía años de trabajar en esa casa. Y entonces lo extraño es que ahí todo se arruinaba. Se arruinaban dice que ahí vivían dos hijos que no eran del Señor, y en esos dormitorios se rompía el baño, se rompía esto, pero solo pasando problemas. Entonces yo hice un acto profético y se terminó eso. Se puede hacer porque yo no lo hice en contra de nadie, sino que lo hice para deshacer toda brujería, para deshacer toda maldición que estaba mandando esta señora. Y mire, fue una cosa, un cambio pero radical que se quedó asustada. El hombre de repente cambió y se convirtió en un hombre cariñoso, atento, fíjese. O sea que la forma de comportarse de él era producto de la brujería. Y a veces la gente no tiene una enfermedad, lo que tiene es una maldición o brujería. Entonces esto sirve para eliminar eso, pero la gente tiene que confesar antes pecados, tiene que confesarle a Dios. Si no sabe que el Señor, seguramente pequé, he hecho algo malo y por eso me están viniendo esas cosas, porque si no vamos a hacer otra cosa que no está correcta. Y les advierto porque es un tema bastante complicado, que la gente como los brujos lo usan, pensarán que lo usan los brujos, pero a mí no me importa, yo nunca fui a un centro. No sé lo que es un centro, a mí me contó una que viene aquí cómo es un centro, me han contado gente que ha estado involucrada, pero yo nunca he ido a eso, entonces no tengo idea, pero yo lo usé porque vi que en la Biblia estaba cómo sanar una tierra. Una vez la hermana Morales, creo que no está aquí hoy, pero su tierra no le producía, y son fincas que habían sembrado tanto, y le dije, pues mira, vas a hacer esto. Y es con sal, porque es para romper una maldición o brujería. Y fue una cosa tan extraña que el siguiente año le produjo a ella 3 veces más. Y se quedó sorprendida.
y la tierra le sanó. O sea, cuando una tierra no produce, porque a veces puede ser efecto de una brujería. Cuando no llega gente a trabajar, porque les ponen tropiezo para que la gente no llegue, que la tierra del lugar quiebre o algo así. Y eso puede ser producto de una brujería. Entonces, es una maldición, entonces se rompe, solo con sal se rompe. Porque para eso es, y fíjese que las batallas de Israel las tenían en el Valle de la Sal. ¿Por qué tenían las batallas ahí? Porque algo estaba ahí pasando, ¿verdad? Y también en la misión de Mujer Idónea, y la iglesia dice que que van a tener salinas, porque la salina preserva contra la corrupción del ser humano. Vamos a leer pues, Segunda de Crónicas 13:5. Segunda de Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, y a él y a sus hijos bajo el pacto de sal? Fíjese pues, Jesús, ¿de dónde desciende? El Mesías no puede ser nadie más que descienda del rey David. ¿Y por qué hizo Dios con él un pacto de sal y eterno? ¿Y nosotros quiénes somos? ¿De dónde descendemos nosotros? ¿Ah? De Jesucristo. O sea que nos convertimos en Israel cuando recibimos a Jesús por la fe en él, entonces pasamos a ser hijos de Abraham. ¿Sabía usted eso? O sea que somos participantes de ese pacto y tenemos derecho a actuar en esa función. O sea que tampoco voy a decir que yo soy bruja porque puedo hacer esto, que no sé qué, no. Sino que porque lo dice la palabra de Dios, y Eliseo lo usó para romper una maldición y sanar la tierra donde fue que no producía nada. Entonces vamos a leer también eso para que usted se entere que a veces la gente tiene algún problema y no entiende que no es un problema de él, es un problema por brujería, por envidia, por maldición. Vamos a romper todo eso hoy en el nombre de Jesús. Fíjese pues lo que dice es que Dios hizo un buen pacto con David, ¿verdad? En forma eterna, un pacto de sal. Y vamos a leer aquí en Números 18-19. Número 18-19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Dios, las he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo. Todo lo que dio Dios en una forma perfecta, ¿qué puso él ahí? Pacto de sal. Entonces, cuando Dios le tiene una promesa a un hombre que para siempre, hay un pacto de sal ahí de por medio. Estamos leyendo lo importante que era para Dios la sal. Al extremo, mis hermanos, que cuando él quería eliminar el pecado de una nación, ¿cómo lo hacía? Sembrando sal, sembrando. Imagínense cómo era. Y vamos a leer todo eso para que vea que no es un tema que esté alejado. Lo que pasa es que la gente no lo predica porque piensa que la gente lo va a malinterpretar y va a empezar a mal usarlo. Entonces vamos a explicar todo eso, y lo estoy advirtiendo porque no quiero que nadie diga, ay, como ese señor me cae mal, voy a hacer un pacto, no, usted no puede. Usted va a hacer contra las brujerías y contra las potestades que dominan a ese hombre. ¿Ya veo? Contra las potestades que están afectando a esa persona, no contra esa persona. Y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Dios para ti y para tu descendencia contigo. O sea que yo tengo con Dios un pacto de sal, ¿ya ve? Igual que usted. Vamos a leer ahora Levítico 2:13. Y mis hermanos, el otro domingo, primeramente Dios, vamos a ver las batallas que tuvo Israel, y lo hacía, y las que tenía en el Valle de la Sal, todas las ganaba, todas. ¿Por qué sería que ganaba todas las batallas en el Valle de la Sal? Porque había una presencia ahí. Para el Hijo de Dios es de preservación, pero para el malo, que sería una cosa, ir al Valle de la Sal. Para una gente con corrupción malvada, ir al Valle de la Sal a pelear, ¿qué significaba para él? ¿Ah? Era la derrota, totalmente la derrota.
O sea que por eso usted cuando vaya a una batalla espiritual, pida que sea en el Valle de la Sal. O sea que simbólicamente Dios lo va a ubicar ahí. ¿Estamos entendiendo? Este tema, mis hermanos, le podía salvar a usted su negocio, le podía salvar a usted su matrimonio, le podía salvar de una muerte, ¿ves? O sea que hay gente que está pues con una muerte determinada, y que si es una brujería. Y la gente a través de esa brujería empezó a enfermarse, a tener problemas en su negocio y todo, o a tomar. Hay gente que hace brujería para que la gente tome. Yo conozco un señor que cuando él murió, encontraron pues en el cementerio donde él vivía, un entierro una foto de él dentro de un octavo, y él de cabeza. Imagínense cómo estaba el pobre señor. Por más que luchaba, entró a la iglesia, él le pedía a Dios que le quitara eso, y no podía. Cuando miraba ya estaba otra vez echándose algún trago. No era un borracho, pero sí tenía problema con el alcohol. Entonces, ¿por qué? Porque estaba enfrascado. Y también se puede hacer un acto así para limpiar la tierra, por ejemplo, donde esté un trabajo de hechicería, y que se rompa el efecto de esa maldición, ¿va? Vamos a seguir. Vamos a buscar ahora, mis hermanos, aquí en Segunda de Reyes 2, 18 al 21, para que observemos qué lugar era este que vamos a hablar ahora. Y quiero que usted lea también, que me busque ahí, Mirna, Josué, el capítulo 9. Pastora, leemos siempre Levítico 2:13. Sí. Levítico 2:13. Es que eso es lo que iba a advertir, mis hermanos, que yo no pedí que le echaran sal a las ofrendas, porque la gente le echaba casi 1 libra de sal a cada ofrenda. Y la que le tiene que echar la sal soy yo. Se pone en la ofrenda, por ejemplo, me lo entregan a mí o lo ponen ahí, entonces yo soy, porque es un poquito nada más, porque es un grano de sal o poquito, pero con eso ya es suficiente. ¿Por qué? Porque eso le va a quitar maldición a su ofrenda. Si trae usted alguna ofrenda que con alguna intención que le dieron a usted en la calle, ese dinero aquí le quita la maldición, ¿no? ¿Estamos entendiendo? O sea que la ofrenda servía para hacer milagros, pero no va a hacer milagros si no tiene sal. Entonces yo antes lo hacía, pero cuando vi que la gente ya me entregaba el sobre, pero pesaba hasta tanta sal que traía, entonces le dije que no, porque la que tenía que hacer ese acto era yo. O sea que usted lo trae normal, entonces yo voy a echar un poquito de sal a la ofrenda, nada más, porque oiga lo que dice Levítico 2:13. Vamos a repetirlo. Dice Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En tu ofrenda, en la ofrenda tuya, ofrecerás sal. ¿Se da cuenta? O sea que tenía que ofrecerse sal. La ofrenda tenía que tener sal. ¿Para qué? Para preservar. Supóngase que quería, yo voy a hacer un pacto para que mi hijo no vuelva a tomar. Entonces tiene que tener un poquito de sal para que se preserve el hijo de esa corrupción. ¿Verdad qué interesante es? O sea que, miren mis hermanos, es una cosa tremenda. Dice que aquí vino gente en ese tiempo que yo estaba predicando sobre la sal. ¿Quiénes conocen a gente que le echó sal yo le decía, mira, vas a lavar la ropa de tu hijo y con un poquito de sal vas a decretar que se le va toda corrupción y toda maldición. Y mis hermanos, gente pero estaba, mire, que se quedaba tirado de borrachos, tirado de drogas, sanó totalmente con pocos días. ¿Quiénes vieron algún milagro así? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ya? Sí, por favor que den el micrófono, porque aquí como por el... Gracias. Perdone, si yo quiero ayudar a un muchacho que como toma, ¿cómo le hago a él con él? Sí, es que fíjate que tú puedes pronunciar el nombre de él, pero vas a reprender esa brujería, esa maldición que está sobre de él. No vas a reprenderlo a él, sino que la maldición, porque puede ser producto de maldiciones. Cuando la gente en sus generaciones pasadas vendió licor, vienen hijos con problemas de alcohol. Así es. Y una vez fíjese que estaba me invitaron Gracias. a predicar aquí a la zona 14 de La Cañada. Y en eso llegó una señora, pero la vi mera extraña porque llegó toda alborotada. Con permiso, y que no sé qué, y jajaja, iba a reírse. Mirá, le dije, no venís bajo efecto de alcohol. No, si comí chicle y me puse no sé qué, y comí hierbabuena, pero se le miraba a ella.
y ella era hija del que inventó venado especial. ¿Aló? Entonces, mis hermanos, ¿sabe por qué? Porque levantan maldición. Mire, levantan una legalidad. Diga, levantan legalidades. ¿Qué significa levantan legalidades? Derechos legales. Hay que romperlo, porque si no se rompen ese derecho legal, no hay nada. O sea que hay que romper la legalidad que se levantó por lo que hizo. Fíjese que, por ejemplo, ahí en los ayes de Dios está Habacuc 2, y dice, ¡ay! Del que da de beber a su prójimo, ¿sí? ¡Ay! Del que le acerca a su hiel. Y está hablando de la maldición que viene para la gente que le dio de beber a otro, porque a veces le despierta la bestia del alcoholismo. Y qué triste, mis hermanos, que un padre a veces le da de beber a sus hijos con una cerveza, otra cervecita, y cuando mira ya el hijo se anda cayendo. Entonces, esa persona levantó un derecho legal para que su hijo se le meta un espíritu de alcoholismo. Y va a haber una generación de gente borracha ahí. Entonces, es solo la quebranta, porque como es una maldición, si usted va a ver en la Biblia, siempre que se quitaba una maldición, era en un valle de sal, o si no, a través de la sal. Porque la sal preserva al hombre del pecado y de la corrupción. ¿Le puedo compartir uno de los testimonios que yo vi, Mujer Idónea? Sí, Había una hermana que su hijo se vestía de negro, andaba en un grupo de hippie. sí. Y ella, cuando él se iba, llenaba la cama así de sal. Toda la ropa la llenaba de sal, y cuando ella iba a llegar, él la quitaba y la cambiaba. Le lavaba la ropa interior, los calcetines y todo con sal. Y él se convirtió en un gran adorador, un ministro de la alabanza, y cuando llegué a los encuentros, él ministraba la presencia de Dios de una manera sobrenatural y todavía sigue alabando a Dios. Amén, Así así que es. sí es efectivo. Amén. Mis hermanos, yo vi una señora que vino aquí, vivía, mira, hasta como con la cara así que le había dado como derrame de tanto llorar, de ver al hijo que se llegaba borracho cayendo, el marido era borracho, él la sacó una vez en la fráter del pelo a ella, ¿ves? Y no sabía que yo, pues, en ese momento, dije, te ato Satanásis, vas a soltar a ese hombre, y se cayó del susto, no sé qué se cayó, cuando se fue la fuerza del diablo, se cayó, y entonces lo sacaron cargado. Y entonces, mis hermanos, pues, la esposa de él, mire, con una cara de tristeza, y un hijo tomaba, y otro ya andaba en Atitlán todo borracho, todo drogado, y los dos sanaron solo con eso, no les regañó nada. Simplemente ella sabía que era una maldición por el esposo que era tan borracho. Y gracias a Dios el esposo sanó, pero hay que obedecerle al pastor, porque yo le decía, no regreses con él porque luego te manipula y sigue tomando. Hasta que obedeció, que dejara de verlo siquiera un año y que no le aceptara ni a más, él cambió. Entonces vemos, mis hermanos, que a veces tenemos que obedecer. Cuando ella obedeció, su marido cambió totalmente, dejó de tomar. Josué 9, Sí, José 9. ¿qué versículo? Disculpe, doctor. Vamos a ver, es que no lo encuentro aquí. José 6, 26. Josué, Vamos a entender aquí por qué es que Eliseo hizo ese acto de sal en ese lugar. Porque era un lugar que se llama Jericó, y vamos a verlo aquí también. Josué 6. Josué 6:26. Sí. En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo, maldito delante de Dios el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Fíjese, pero aquí va a ver usted una ley espiritual. ¿Quién levantó esa maldición? ¿Quién puso esa maldición? ¿Dios o Josué? ¿Ah? Mis hermanos, tenemos que aprender, mis hermanos, porque para eso vino hoy. Oigamos otra vez. Despacio, por favor. Josué 6:26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento. Hizo Josué. ¿Quién lo hizo? Y lo podía romper otro hombre, con más poder espiritual que él. ¿Estamos de acuerdo? Pero si hubiera sido Dios, no se puede. Yo puedo romper lo que hizo un brujo, lo que dijo un brujo, cualquier cosa. Maldijo una mamá, maldijo un padre, yo lo puedo romper. Pero no lo que dijo Dios.
Porque cuando Dios lo dice, porque tiene una legalidad que concierne a Dios. Entonces, solo pidiendo perdón, arrepintiéndome de corazón por lo que hice, Dios va a perdonarme y ahí se limpia. Pero tengo que entender la diferencia que hay aquí. Si mi mamá me maldijo, si mi padre me maldijo, si un jefe me maldijo, un hermano, lo que sea, yo puedo deshacer eso. Pero no si Dios me viene en juicio porque yo violé leyes espirituales. En ese caso, mejor me arrepiento, pido perdón y reconozco que hice algo delante de Dios, como fue el hijo pródigo, ¿va? Ahí está tipificado eso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Por favor, aunque sea de jornalero, recíbeme aquí. Entonces su padre lo abrazó y le cambió de ropa. ¿Me? Eso es muy interesante lo que pasó con este varón. Cuando usted le pide perdón a Dios y la ropa es la conducta, ¿qué le cambió Dios? La conducta. Y le puso sandalias, ¿qué le cambió? Los caminos. Mire qué hermoso. Le cambió la conducta y los caminos y también le limpió las acciones. Le puso un anillo de sellar. Un anillo real, ¿me? ¿Verdad qué interesante es todo eso? Vamos a seguir leyendo. Josué 6:26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Dios el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sí. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Sí. Ahora vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 2, 18 al 25, para que usted entienda por qué Eliseo pudo usar la sal y rompió la maldición, porque ahí había una maldición. Y un hijo de Dios tiene que discernir cuando hay una maldición y cuando hay una brujería, porque no podemos meternos a deshacer algo que Dios ha traído juicio. Si yo discerno que es de parte de Dios un juicio, le digo a la persona que tiene que confesar pecados, arrepentirse y pedir perdón. ¿Estamos de acuerdo? Pero arrepentirse de corazón, no, bueno, como la pastora me dijo que me arrepienta, no, eso no es así. Sentir yo que lo que hice estuvo mal. Estar seguro que yo actué de una manera equivocada. Vamos a leer. Segunda de Reyes 2, 18. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿No os dije yo que no ¿En fueseis? dónde estaba él? En Jericó, ¿ya vio? Él estaba en Jericó. Y ahí era donde había pues caído una maldición de Josué. Ahora vamos a ver qué pasó. Y recordemos que Eliseo era un hombre con doble unción del Espíritu. ¿Qué tenía Eliseo? Doble porción del Espíritu de Eliseo, de Elías. Entonces, mis hermanos, esa doble unción, esa presencia divina, lo hizo a él apto para romper una maldición. O sea que tiene que ir usted con su pastor o con una persona que usted mire que es entregada a Dios para pedirle que rompa algo que usted siente pues que le hicieron para que él discierna, ¿sí? En versículo 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, y como mi señor ve, más las aguas son malas y la tierra es estéril. ¿Cómo estaba la tierra? O sea que hay tierras que no producen. Y eso es lo que le estaba pasando a la hermana Morales, que la tierra de su finca no producía. Entonces ahí había una maldición y se había secado la tierra. Donde la tierra se ha secado, ¿qué hay ahí? Maldición. Puede ser que la población que esté ahí, mis hermanos, es gente que ha hecho cosas malas, que visitó brujos, adivinos, espiritistas y todo. Dice que a mí me llamó una persona hace unos días y entonces contándome un problema que había en la familia. Entonces yo le comenté pues que cuando la gente se conecta con brujos y todo, y me dijo que era exacto lo que pasaba en su casa, que su familia así era, que se habían conectado con un espiritista. Yo comenté hace una semana que yo conozco una familia que se conectó con un santero. Santeros, y no es que va a adorar santos. Los santeros se tipifican porque ellos hacen trabajos de brujería con animales.
Entonces, yo tuve que leer bastante sobre todo eso cuando me pidieron una vez un tema sobre todo este problema de trabajos de brujería y todo. Entonces los santeros hacen trabajos con, si es un niño le hacen con un pollo, si es un adolescente con un pollito así ya más como que va llegando a gallo, y así van haciendo. Si es una mujer es una gallina, si es mala la mujer que dicen es una gallina negra. Se mira que la mujer no es tan mala, pues es una gallina como rojita porque es enojada. O sea que empiezan a hacer, miran el temperamento de la persona, y si es una mujer pues miran que es algo buena, una gallina blanca. O sea que son así inteligentes, ¿verdad? Porque el diablo les da esa inteligencia. Y si es un hombre, igual lo hace. Entonces tiene que ser un gallo. Ellos ahí es donde trabajan, pero hacen brujerías muy fuertes, porque le quitan los ojos para que se vuelva ciego. Le amarran las alas para atrás para que no tenga habilidades, y le amarran las patas para que no pueda él avanzar en la vida. Y se vuelven parásitos, ¿ves? No hacen nada, están en su casa sin hacer nada, no trabajan, ¿ves? Porque están bajo un efecto de maldición o brujería. ¿Aló? Tremendo, ¿va? Así es que vamos a hacer algo aquí esta mañana. Ahora, mis hermanos, hay gente que le penetra una brujería porque tiene derechos legales. Entonces usted a veces tiene que romper la legalidad que le ha dado usted al diablo. Eso se llama legalidad. Dice, por ejemplo, uno dice, ay, pobrecito el sacerdote Elí, ¿por qué fue que murió? ¿Por qué fue que murió? Porque no corregía a sus hijos. Y Dios quiere que los padres corrijan a sus hijos, para que los hijos no lleguen a ser hijos que después le levanten la mano a los padres, que no los respeten, ¿ya veo? O sea que tienen que corregir a los hijos. Y como no los corregía, estaba honrando más a los hijos que a Dios. Usted no puede hacer eso. Entonces, sino que llegaba él, mis hijos me han contado que ustedes se acuestan con las mujeres que vienen aquí, pero no los corregía, no les decía. También otro que fue sentenciado por eso fue Job. Job no corregía a sus hijos, sino que hacía ofrendas por él. No se puede hacer ofrenda por un hijo malcriado, abusivo, que no corregí. Primero voy a reconocer que yo no lo corregí. ¿Estamos entendiendo? Que no fue corregido, que no tuve el carácter, ni los pantalones, ni las agallas de decirle, no haga eso. No le doy permiso para que se vaya con sus amigos. Vaya pues, aprovechemos que no es tu papá y te vas. Se puede matar al hijo porque usted lo manda sin cobertura. Cuando un hijo se va a un lugar sin autorización del padre, ¿qué pasa? Se va sin cobertura. Hay mamás que aprovechan que el papá no está. Date pues, mi hijo, pues no hace nada a tu papá. Mire, no solo es cómplice de él, sino que está violando una ley. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.